aurten denok ezaguna dugun motibo bategaitik, ezingo dugu dagoeneko ezaguna den pasarela antolatu, Trapagaran bizian izeneko pasarela. Bertan gainera, zuek izaten zarete protagonistak, gure komertzioak eta gure herritarrak izaten dira protagonistak. Pero como este año, por motivos que ya todos conocemos, no podremos organizar Trapagaran bizian, la ya famosa pasarela de moda, donde vosotros y vosotras sois las protagonistas, pero eso no quiere decir que no os hagamos un huequito para conocer más a fondo, para conocer más personalmente los comercios que dan vida, que dan color a nuestro valle. Así que, organizado por Baturic, con el patrocinio del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de Trapagaran, hoy os queremos hacer llegar a vuestras casas todos esos comercios de todos los estilos que, como digo, nos dan vida al valle. Estamos con uno de los clásicos, una de las tiendas clásicas de moda en el Valle de Trápaga, Modas María Ángeles, y estamos con quién, si no, que con la misma María Ángeles. Con María Ángeles, María la Ángeles, misma. muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿no? cuéntame, ¿qué es lo que podemos encontrar en Modas María Ángeles? Bueno, pues mira, Modas María Ángeles es un comercio, como tú bien has dicho, con mucha tradición y muchos años, ¿no? Entonces te puedes encontrar ropa de señora, caballero, juvenil, complementos, diferentes artículos, artículos incluso del Atleti, y luego te puedes encontrar con un tipo de género más joven que he ido introduciéndole con el paso del tiempo, porque después de tantos años, pues todos estamos viendo que la gente va evolucionando, incluso gente mayor que antes vestía de una manera, igual ahora resulta que han pasado 10, 15, 20 años y su forma de vestir es más juvenil. Es más juvenil. O sea que también tenéis moda joven. Sí, sí. ¿Joven? ¿A qué le llamamos joven? A ver, joven. joven. ¿Yo soy joven? ¿Tú eres joven? Me encanta que me digas esto. Hombre, vale, entonces, ¿a qué tú le eres un llamamos moda chavalito. juvenil? Pues mira, yo por ejemplo, moda joven, a ver, lo que te estaba diciendo, la gente va evolucionando, entonces todos nos gusta sentirnos un poquito más juveniles muchas veces de la edad que tienes. Entonces el perfil de mi tienda no es para un chaval de 15 años general, ¿no? Pero una persona a partir de 20 y tantos años se puede encontrar con cualquier tipo de prenda. Tienes cazadoras, pantalones, una moda joven vestida, pero informal y muy comercial, entonces. Además, a mí un pajarito me ha comentado, María Ángeles, que si hay alguna persona, pues bueno, pues que es bastante fuerte, Sí. sea señora, señor, lo que sea, Sí. que también hacéis, bueno, a medida, digamos, Sí. que sí por lo menos tenéis esa opción, ¿no? Que Sí. no tenéis solo los típicos estándares de ropa de toda la vida. No, exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos concretamente una casa que si coincide que alguien tiene algún problema por su medida, bien sea un poco atípica, entonces a ellos les damos las medidas exactas que esa persona necesita y nos la hacen prácticamente a la medida. Entonces, en estos momentos, pues para nosotros es un lujo poder ofertar al cliente un artículo que se adapta perfectamente a su fisonomía y que no tiene ningún problema, y siempre tenemos la garantía detrás que nos respalda la empresa, la fábrica y sin ningún tipo de problema. O sea que muy bien. Qué guay. Bueno, pues ya sabemos todos que en cualquier cosa, en todo lo que sea en modas, Sí. todos los gustos a nuestra medida, en Modas María Ángeles, ¿eh? Es que ricasco, María Ángeles. Eskerrik asko zuri. Trápaga digital. Es tan amplio el mundo del digital hoy en día. Marta nos lo explica mejor. Marta, ¿qué es eso de Trápaga digital? Pues mira, Trápaga Digital lleva 13 años aquí con nosotros en este pueblo. Empecé así por empezar con 20 añitos y aquí sigo. O sea que muy contenta por la aceptación que he tenido en este pueblo y a seguir para adelante con lo que se pueda. 13 años en este pueblo, desde los 20 añitos dices, bien, ¿pero haciendo qué? Que todavía no me has contado. Haciendo un poco de todo, haciendo un poco de todo. Hago todo tipo de reportajes, pues es lo típico de los bodas, bautizos, comuniones, eso es. Vale, entonces estamos hablando de fotografía. De fotografía, sí. Es que no, tengo... Ah, vale. Claro, es que si
no me dices, porque es que además yo tengo, ahora que estamos en puertas de Navidad, oye, me gustaría, yo no sé, pues alguna felicitación así de Navidad, ¿qué podría hacer? Jo, pues tenemos para hacer un montón de cosas. Ahora mismo solemos poner una promoción de estudio de Navidad que consiste en 4 fotos impresas, porque yo soy de mucho de imprimir, de que lo tenga la gente en papel, que eso es lo que no se pierde, ¿no? En digital, que al final acaba aquello, vete tú a saber dónde, en qué carpeta de en la Dropbox nube, sí, entonces, bueno, son 4 fotos de estudio y luego damos o 10 calendarios de cartera o 10 felicitaciones con las fotos que hemos hecho en el estudio, ¿vale? Entonces, eso consiste en, son unos 20 minutos más o menos de sesión, con un cambio de ropa y un fondo navideño. ¡Qué guay! Eso es, sí. O sea, para sentirse en plan super famous. Super Eso es, entonces ahí. puede venir toda la familia, quiero decir, desde los más chiquis hasta los más mayores, e incluso con mascotas y todo. O sea, que el mismo book le puedes hacer a una misma familia. Eso es. ¿Con mascota incluida? Incluida, a ver. No, porque las mascotas son de la familia. Qué guay, sí, sin duda. Bueno, pues está claro que estas Navidades y el resto del año, una de las garantías para que nos quede todo en el recuerdo es Trápaga Digital. Trápaga Digital. Sí. Ahí estará Marta, ¿eh? Es que ricasco, Marta. Nada, soy... En el Valle, una óptica no. Tenemos 2 de confianza y tenemos a una de sus responsables, María José, muy buenas. Hola. Bueno, cuéntanos, ¿qué ofrecéis en los 2 centros? Centro Óptica Valle y Centro Óptica Trápaga. Sí. Bueno, pues la verdad es que lo que ofrecemos es todos los productos que se pueden dar en una óptica, gafas de sol, gafas graduadas, lentes de contacto, todo tipo de lentes y bueno, pues sobre todo lo que más hacemos es pues dar un trato cercano al público, ver qué necesidad tiene cada persona en ese momento y enfocar un poquito, pues ayudarle, asesorarle a saber qué es lo que más va a necesitar en ese momento, ¿no? Para corregir pues el defecto visual que tenga, su necesidad a la hora de ver, tanto en gafas de sol como en lentes de contacto. Estamos especializados también en lentes de contacto, siempre utilizando, pues nosotros trabajamos producto de calidad. Eso no quiere decir que sea calidad siempre precio alto, no, se puede ofrecer muy buena calidad a muy buenos precios, pues siempre tenemos ofertas en productos. Eso te iba a decir, porque si algo resalta de vuestros centros es que siempre tenéis ni Black Friday ni nada. No. Vuestras ofertas son continuas y durante todo el año continuas. hay un montón de ofertas. Sí, José, en sí, todo, ¿verdad? tenemos en todo, tenemos en gafas de sol, en gafas con progresivos, en una gafa solamente pues, de lejos o de cerca, en lentes de contacto. Y luego también tenemos marcas, por ejemplo, pues hay gente que le gusta pues decir, pues mira, quiero una gafa de marca, pues por el diseño, que realmente las gafas que son de oferta siempre buscamos tener calidad y diseño. Eso es una de las cosas importantes que buscamos. Entonces, y no tiene que ir unido a precio siempre, ¿no? Porque el diseño y calidad puede ir unido muy bien a un precio de oferta. Una gafa cerrada de precio de oferta siempre tiene calidad. Entonces, bueno, pues también tenemos marcas, pues Ray-Ban, Armani. Las de toda la vida. Eso es, sí, una gafa pues bueno, que tienen ya un diseño un poco más, bueno, pues más, como más puntero. Bueno, pero en Centro Óptica Valle y Centro Óptico Trápaga tenemos todo tipo de calidades, siempre buena calidad, pero todo tipo de precios, evidentemente cuidando nuestra salud, que es lo más importante. Y dando, sobre todo, pues es lo que más igual hacemos nosotros, enfocar siempre a confianza, ¿no? A que la gente nos pueda contar lo que necesita y ayudarle y asesorarle pues lo mejor que podemos para cuidar su vista y sus ojos, que es lo que María José, realmente hacemos. Os auguro un futuro extraordinario. Mucho ánimo. Muchas gracias a Es que vosotros. ricasco por estar entre Gracias. nosotros. Si algo nos va a los del Valle y a los vascos en general es ese poteíto con ese pinchito. ¿Cómo nos apetecería ahora, eh? De eso sabe un ratito Joserra y Arantxa, pero aquí tenemos a Joserra del Café Chalaparta. Joserra, cuéntanos, ¿eh? Esos viernes, ¿cómo os lo trabajáis? Pues bastante bien, ponemos racioncitas de ibéricos surtidas, unos platitos, muy bien.
Luego sacamos unos pinchos de bonito que tiene mucha aceptación, bonito con mayonesa y una anchoita por encima, con el pan recién tostado al instante, que es lo mejor al momento. Bueno, y esa variedad... O sea, 5 minutos, porque hay que tostar el pan, ¿eh? 2 minutos de tostar el pan, en mi trabajo que también... Bueno, pero 5 minutos... O el de Arantxa. ¿Qué son 5 minutos de espera cuando estamos entre amigos, entre bares? Eso que no hemos podido hacer durante tanto tiempo, y con esa gran variedad, por cierto, Joserra, que a mí me alucina del Chalaparta, es que tenéis un montón, una variedad de vinos impresionante. Sí, trabajamos mucho el vino, a mí el vino blanco me encanta, pues soy bebedor de vino blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con mi hernia de hiato, a mí pruebo primero los vinos y siempre cojo marcas que no se verán nunca en el supermercado, son marcas buenas, las vendo al mismo precio, son un poquitín más caras que lo normal, pero bueno. Bueno, yo ya tengo probado algún verdejito que no he probado en otro sitio El del valle, verdejo solamente hay en... Por eso esa marca solo hay en mi bar de momento. Nadie quiere cogerla, pero bueno, solo hay. Bueno, Joserra, y cuéntame un poquito, la importancia que tiene el cliente y el trato con el cliente, ese trato de cercanía. Ese trato es fundamental, o sea, tener como ser familia, o sea, estar en familia, tener confianza, pues esas cosas así, eso te lleva a estar más contento trabajando, desde luego. Y muchas veces se suele decir, en el caso de la hostelería, que cuesta mucho ganar clientes, pero es muy fácil perderlos. Los pierdes en un minuto. Así que... por cualquier mínimo fallo, la gente enseguida te deja. Bueno, pues algo si cuidan bien en Café Chalaparta es eso, que cuidan intentamos. Y seguir así que vais por buen camino. Joserra. Eskerrik asko y estarás invitado en Verdejo. Eskerrik asko. Uno de los clásicos en el Valle también, Modas Vivanco, estamos con su responsable hoy en día, porque tercera generación de Modas Vivanco. Miren, eso sin lugar a duda quiere decir que, vamos, que a la gente le encanta y lo que ofrecéis es de calidad. Pues sí, la verdad es que, bueno, somos lo que has dicho, un comercio que llevamos toda la vida en el Valle. Entonces, bueno, eso conlleva que te tienes que ir reinventando continuamente, porque la gente quizás asocie ese llevar toda la vida a ser un comercio clásico, claro, y demás. Entonces, bueno, intentamos rejuvenecer con el público, que cada vez sea más joven la gente que se asoma a nuestro escaparate. Y, por supuesto, intentamos apostar por la calidad, porque ya que no podemos competir con otro tipo de comercios en cuanto a lanzamientos de campañas, ¿no?, tipo Black Friday o esos precios que ellos ofertan, entonces intentamos diferenciarnos un poco por la calidad, ofreciendo un producto nacional, lo que nos da la garantía de que la materia prima es buena, que no se explota a la gente para fabricarlo. Entonces, bueno, intentamos diferenciarnos de esa manera. Una moda de conciencia, por lo tanto, Pues sí. Entonces, yo si voy a Modas Vivanco, por ejemplo, ¿qué me voy a encontrar? Así, en una primera foto, cuéntame. Pues mira, te puedes encontrar ropa de caballero y de señora, y abarcando diferentes edades, desde una señora clásica hasta una chavalita que se le antoja una camiseta de animosa, por ejemplo, que tiene sus dibujitos y demás, así juveniles. ¿Tenéis moda joven? Sí, sí, claro. En un pueblo pequeño tienes que abarcar un poco de todo, porque el que pasa por el escaparate es la gente que vive al lado tuyo, entonces... Así que seguís ofreciendo calidad, seguís reinventándoos, evidentemente, Eso para es. ofrecer buen servicio a la gente. Eso ¿Cuántos es. años lleváis? Pues ya por curiosidad. Pues desde el 56. Del 56. Sí, bueno, empezó siendo una mercería y luego ya acabó siendo tienda de moda. Bueno, pues larga vida a Modas Vivanco, Esperemos. Miren, es que ricasco. Zuri. Si algo me va, es cuidarme. Y para eso tenemos Centro Estética Me Va. Y con nosotros tenemos a Eva. ¿Cómo hilo todo, Eva? Muy bien, sí. Bueno, además, Eva, podemos decir que tenemos casi una exclusiva, porque nos hemos cambiado de centro. Eso Ahora es. estáis en un centro nuevo.
Sí. Los cambios quiero pensar que son a mejor, ¿verdad? Claro, eso siempre. Y en un sitio muchísimo más grande, más confortable, pues qué mejor para mis clientes, ¿no? Que al final... ¿Y podéis ofrecer más servicios ahora con el nuevo local? Sí, porque al final es muchísimo más grande, he puesto una cabina más, he separado todas las zonas para que trabajar mucho más a gusto y que todo el mundo esté mucho más a gusto. Entonces de lo que se trata es de dar mejor calidad al cliente y por lo tanto con este nuevo local, vamos, eso está garantizado, ¿verdad, Eva? Sí, la verdad, el sitio lo he adecuado muy bien, he puesto suelo radiante para que ¡Ay, qué guay! sí, sea un confort máximo. Entonces, al final, te sientes más a gusto y yo lo que quiero es eso, que mis clientes se sientan a gusto allí. Que entren y no quieran irse nunca, ¿sabes? Oye, Eva, una cosita. Hablando ahora de cuidarnos, yo lo que sí estoy notando es que con todo este tema de las mascarillas, o como que la piel la tengo como con más granitos, se me reseca más. Aprovechando que te tengo a ti, aquí no sé si hay alguna solución para eso. Sí, hay muchas, dependiendo ¿Ah, del sí? tipo de piel, sí, pues se puede hacer un tratamiento u otro, ¿no? Por ejemplo, una guay. Una guay, buena. el guay, el que yo creo que es esencial para estas navidades, es un tratamiamiento de lujo, es como, bueno, el 5 estrellas. Ahí va. ¿Cuál? Pues caviar. ¿De caviar? Sí. O sea, eso que pocos pueden comer encima para Sí, tratamiento sí, de piel. un lujo para la piel, la ¡Qué verdad. guay! Sí. ¿Y en qué se basa o qué resultados da? Pues mira, se basa en la talasoterapia, lleva extracto de caviar francés, colágeno marino y otros cuantos ingredientes activos esenciales para la piel y ahora tan necesitada, pues O sea que perfecto. me voy a ver como con una piel nueva. nueva, totalmente, porque Súper suave y así, regenera, súper eso es, bien hidratadita. hidrata, da muchísima luminosidad, entonces la piel se ve mucho más bonita. ¡Qué guay! Bueno, Sí. no voy a tener ninguna duda, ¿eh? Centro Estética me va, ¿eh? Sí. O me va. Me va. Me va. Y me irá mejor cuando vaya donde ti. Desde Eva, luego. es que ricasco, ¿eh? A ti. Algo que en una librería al uso no vas a encontrar es ese asesoramiento y sobre todo ese conocimiento del libro que vamos a comprar. Y en eso, Olga, sobre todo porque eres una apasionada de la lectura, Sí. eso me encanta de ti. Y es que muchas veces, te lees casi todo lo que llega a la Novedades, librería. procuro leerme casi todo, sí. Pero luego además te gusta conocer no al cliente, sino al lector, ¿no? Porque muchas veces no compramos un libro para nosotros, igual lo compramos para regalar. ¿Qué haces en esas situaciones? Pues le pregunto a la persona que va a hacer el regalo el tipo de novela que le gusta el que va a recibir el regalo, sea novela negra, histórica, de amor, y la verdad que como soy muy lectora, pues a la hora de asesorar me sirve para casi siempre acertar. Ahí está uno de los encantos que tiene una librería, ¿no? Aparte de estar entre libros que a mí siempre me ha encantado, hasta el olor de los libros nuevos es algo maravilloso, también esa cercanía y ese ratito de estar, de charlar y hablar de unas obras maestras como las que nos has traído, por cierto, Sí. hoy alguna, ¿no? No sé si nos recomendarías alguna de las novedades que tenemos actualmente. Aquitania, por ejemplo, que ha sido Premio Planeta 2020 y cuenta un episodio de la vida de Eleanor de Aquitania. La editorial de Toti Martínez de Lecea, que cuenta las disputas de una familia, está ambientada en Guecho por una herencia. Rey Blanco es otra de las fuertes para estas Navidades, que es la tercera parte de Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, y por ejemplo el último de Arturo Pérez Reverte, La línea de fuego, que narra la batalla del Ebro, un episodio de la batalla del Ebro de la Guerra Civil Española. O sea que bastante trabajo tienes, Olga, que me imagino que es un trabajo que te apasiona, supuesto. y es leerte todo lo que tenemos, o casi todo Casi lo que tenemos todos, eso es. en Olga Liburudenda. De todas formas, no solo tienes libros, porque yo ya me he visto algunos bolsitos y material de oficina, por cierto, súper chulo, ¿verdad? Material de oficina, material escolar, regalos, trabajos de imprenta, papelería, varias todo. cosas, de todo. Se me está ocurriendo que aparte de para la oficina y para el currelo, para estas Navidades también, ¿por qué no, no? Perfecto.
un libro bueno en una mochilita de Anneke, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos, ya la abordamos, ¿no? Lo bordas, eso es. Anneke es una colección que en el Valle de Trápaga solo la trabajo yo y tiene bolsos de viaje, tazas de desayuno, bolígrafos, paraguas, bolsos, mochila, una colección muy amplia y un regalo muy acertado. Olga, acertado es en general ir a tu librería, así que ahí nos encontraremos. Es que ricasco. Zuri. Agur. No os voy a negar que a mí cada 2 semanitas me gusta ir a la peluquería, así que de esto creo que algo ya me van a decir los hermanos Charo y Mario. Muy buenas. Muy buena. Yo siempre le he dado importancia, no os voy a negar. Pero para el que nos está viendo, ¿por qué es importante llevar un buen corte de pelo? ¿Por qué es importante cuidarnos también en ese sentido? Bueno, pues muy sencillo. Cuando llevas un buen corte de pelo, vuelves después de un tiempo y tu corte de pelo sigue estando ahí. Te lavas por la mañana, te arreglas, el cabello asienta y nosotros una de las cosas que más nos preocupa es el que ese corte de pelo esté bien hecho para que asiente en la persona y la persona lo lleve a gusto. Está claro que después de un tiempo vuelves con él, perfecto. Y el verse bien, qué importante es hoy en día, con todo lo que nos rodea, sentirse uno bien consigo mismo, ¿no? Sí. Es importantísimo. Aparte de que intentamos adaptar el corte de pelo a la persona, con lo cual ese corte de pelo te va a ir contigo, tú vas a ir con él y te Como vas a anillo sentir... al dedo. Exactamente. Oye, Charo y Mario, por cierto, ¿de dónde viene el nombre Maxim Peluqueros? Porque ninguno os llamáis Maxim ni nada parecido. Somos hermanos y nuestro padre se llamaba Maxi. Entonces, pues siempre quiso que nosotros pusiéramos una peluquería juntos. Y claro, cuando falleció, pues lo que más se nos ocurrió es poner el nombre de mi padre. Claro, lo tuvimos que adornar un poco, Maxim Peluqueros. Qué guay. Sí, lo curioso es que mucha gente piensa que Mario es Maxim, pero no. La realidad es que somos 2 hermanos y que el padre era Maxim. Por cierto, en una peluquería se usan un montón de productos, un montón de champús, colorantes, en fin. No sé si es posible ser sostenibles. Sí, por supuesto. Nosotros usamos una coloración vegana que tiene hasta un 90% de sus ingredientes naturales. Luego también tenemos una línea de acabado que es orgánica y vegana. Y luego, de cara al día a día en la peluquería, hemos sustituido los papeles de plata, que son tan contaminantes, por un papel que se puede reciclar. Y luego, pues en el día a día, pues reciclamos tanto plástico como cartón. Ya. O sea, que estáis comprometidos además con nuestro planeta también, que es lo único que tenemos. Lo intentamos, sí. Efectivamente, y está bien, claro que sí. De todas formas, no sé qué os diferencia. Yo que, como os he dicho al principio, a mí me gusta ir y cada 2 semanitas ya suelo ir. ¿Dónde voy a notar la diferencia de ir a Maxim Peluqueros? Bueno, pues principalmente, cuando entras, que eso no lo hemos comentado, tenemos un local que desde fuera parece muy pequeñito, pero disponemos de 125 metros cuadrados. O sea, la fachada es muy pequeña, pero ya entras y tienes una sensación de amplitud muy agradable. Y luego, pues lo que más nos dicen que nos diferencia es nuestro trato cercano. Nos preocupamos por nuestros clientes. Cuando una persona entra, la hacemos sentir importante porque para nosotros lo es. Nos preocupamos por sus necesidades, por lo que le preocupa, cómo lleva cada día su cabello. Es estar un tú a tú de ver sus necesidades, porque moda es muy amplia, pero ¿qué es lo que a ti te va? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir bien? No sirve de nada que se lleven los colorines muy llamativos cuando tú lo que necesitas es algo más natural. No sirve de nada que se lleve lo natural si a ti lo que te pide el cuerpo es marcha. O sea, muchas veces el cuerpo y efectivamente tu carácter también, ¿no? Conocer al cliente es súper importante, sí, más que nada para saber
para que su corte vaya evidentemente unido a su carácter, a sus gustos, a su forma de ser. Entonces nosotros escuchamos al cliente, eso es lo más importante, escuchamos al cliente e intentamos que se sientan a gusto y que sea el hecho de que salgan con un servicio que ellos les haga sentir bien. Pareja, es lo más me habéis importante convencido. Dentro para de unas nosotros. semanitas me toca otra vez, nos vemos. Sí, sí. Es que ricasco. Es que ricasco. Siempre me ha apetecido saber qué podemos encontrar en una boutique. Y en el Valle tenemos a Boutique Eva y tenemos a la mismísima Eva. Muy buenas, Eva. Hola, Bueno, cuéntame, en una boutique suena muy bonito, pero todavía más bonito será lo que nos ofreces, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, es una boutique y es algo especial porque es un comercio dedicado a la venta de artículos de peluquería y estética. Y últimamente tengo que decir que también estamos añadiendo un poquito el tema de los complementos. O sea, que le estás dando a todo, estás abriendo mercado, digamos, ¿no? Bueno, vamos a decir que estamos intentando dar el mayor servicio posible a nuestros clientes. Ahora mismo, además, por lo que me ha contado un pajarito, estás volcada en una nueva línea de productos ¿de qué? Pues, sinceramente, de joyas muy bonitas. ¿En una nueva línea? Sí, sí, eso es. ¿Cómo ha arrancado todo esto? ¿Cómo se te Pues ocurrió mira, abrir una nueva línea? voy a comenzar comentando un poquito por su diseñadora. Es una chica joven, es una chica que tiene mucha energía y me identifico mucho con ella. Entonces, pues es una línea de joyas que son muy finas, muy románticas y bueno, es una línea que podemos enfocarla desde niñas de 12 añitos a personas un poquito más adultas. Entonces, pues bueno, es algo diferente y algo muy bonito pues que podíamos enfocar un poquito para el tema de esta Navidad. O sea que si queremos quedar bien estas Navidades, Boutique Eva es la solución. Sí, siempre tenemos cositas para aportar ideas y para embellecer lo que es la belleza estética, vamos a decir. Eva, es que de casco, ¿eh? Y aunque no se te vea, sigue con esa sonrisa y con esa belleza, claro que sí. Boutique Eva. Eso. Si algo tenemos claro últimamente es que todo lo que hagamos hay que comunicarlo y hay que comunicarlo bien, por eso también estamos hoy aquí. Y de eso sabe mucho Iñaki, de OnMotiva, comunicación y publicidad integral. ¿Qué quiere decir exactamente eso, Iñaki? Pues que somos una agencia de publicidad, de servicios plenos, y damos servicios a empresas, instituciones y también a particulares. También, vale, porque sí es verdad que Iñaki os conocemos mucho porque organizáis un montón de eventos comunicativos y demás, sobre todo para instituciones, pero claro, tanto particulares como comercios, pequeñitos comercios que están pasando por aquí, necesitan de comunicar, en diferentes medidas tal vez, pero todos necesitamos comunicar lo Pues que sí, hacemos, ¿verdad? y además en diferentes medidas, y a nosotros nos gusta ser honestos, no nos gusta vender motos, sino al final sabemos decir también, no, eso no te hace falta, y dar una solución igual, mucho más sencilla, más barata y muchas veces más eficaz, ¿no? Y al final creo que en la honestidad también está nuestro buen hacer, ¿no? En todo tipo de trabajos, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero está claro que como cualquier tienda, imaginémonos que hace trajes a medida, pues ¿por qué no en conceptos comunicativos y publicitarios también ofrecer trajes a medida, digamos, para pequeños comercios también, ¿no? Eso es, para pequeños comercios, empresas, hostelería, sí, para todo el mundo. Pequeños trajes. Y una preguntita, si a mí me apeteciera, por ejemplo, hacer unas tarjetitas de visita... También hacéis. Sí, te hacemos el diseño, luego si quieres las imprimes o te las imprimimos nosotros, o una felicitación. Nos han encargado hace poco unas felicitaciones de boda y han quedado súper bonitas, diferentes. Vale. O sea que todo tipo de comunicación, todo lo que nos imaginemos, lo ejecuta OnMotiva. Eso es. Ahí estás eso tú. Es. Para eso estamos. Iñaki, es que ricasco. Suri. Si en algún comercio en Trápaga podemos encontrar absolutamente de todo, eso es en Ferretería La Rieta. Maribel Egunon, ¿qué me dices?
Pues es verdad que tenemos de todo. De todo, pero de todo, todo. de todo, Desde de el todo. felpudo hasta... Bueno, hasta el timbre de la puerta, el cerrojo, el bombillo, empezando por la puerta, y si quieres salir acabar por la ventana, hasta mosquiteras. También. Que en verano vienen, por cierto, genial. Genial. La barra de cortina, la cazuela, las pinturas, las herramientas, todo. ¿Todo tipo de herramientas? ¿Tenéis sierras también? Tenemos sierras. Tenéis sierras también, o sea, tenéis absolutamente de todo. De todo. Y oye, me imagino que ahora en esta época navideña también tendréis un montón de cosas para comprar en forma de regalo. ¿Por qué no, verdad? Pues mira, tenemos desde luces de Navidad, que se están vendiendo ahora mogollón por la época, pero luego también pues regalos súper prácticos. Pues, por ejemplo, unas mochilas para ahora que no puedes comer en restaurantes porque están los bares cerrados y todo esto, pues mochilas con tuppers para comer fuera de casa. Claro, porque si no, ¿dónde me llevo el tupper, no? Alguna vez me he llevado en una bolsita así un poco cutre y no es ni tan cómodo ni tan elegante. Pues no, pero bueno, las botellas... Así que en la Rieta puedo comprar, qué guay. Sí. Qué guay. Oye, ahora con todo esto de la pandemia, ¿qué es lo que más vendes? Pues mira, es una pasada los carros de compra. Con eso de que estamos confinados por municipios y así, la gente hace más compras en el pueblo y los carros de compra se están vendiendo a mogollón. Las botellas de reutilizables, inoxidables también, porque como tienes que llevar tu botella que no puedes compartir y eso, pues también se está vendiendo. Pues yo suelo tener y muchas mascarillas, veces. Claro. ¿También vendes mascarillas? Claro, que también vendemos EPIs. De la mascarilla a la más baratilla. A la más baratilla, me todo, imagino, tenemos de todo. De todo. Qué guay. Bueno, oye, pues ya sabemos que cualquier cosa, también estas Navidades, porque Ferretería La Rieta además es una tienda que la vas a necesitar durante todo el año, eso está claro. Pero ahora en Navidades, pues oye, ¿por qué no, no? También la artesanía, tocamos la artesanía y en Navidades se regala mucho. Tenemos también pucheras. ¿También? También tenemos pucheras, tenemos cestas de castaño para ir a setas, la navaja de setas, tenemos mogollón de cosas. Podemos estar así 4 horas. 4 horas. ¿Qué no tenéis en Ferretería La Rieta? De todo. Oye, Maribel, da gusto hablar contigo. Vale. Así que estas Navidades, espero. yo ya sé, Te espero, O sea, para cualquier cosa, si queréis hacer un regalo útil estas Navidades, Ferretería La Rieta, ahí os atenderá Maribel. De maravilla, Maribel y Javi. Maribel y Javi. Es que ricasco, Maribel. Sí. Si necesitas ideas a la hora de ir a una peluquería, pues evidentemente Peluquería Ideas ahí está, además para hacerte sentir como en casa, porque sois de casa, ¿verdad? Vosotras también, Lucero. Sí, la verdad es que sí, somos de casa, llevamos muchos años en Trápaga, en concreto en el Valle de Trápaga, llevamos 48 años, aunque esto viene de antes, en la arboleda que tenían 2 de mis hermanas, una de ellas es la que continúa trabajando conmigo, y pues por una media de 60 y algún años y 48 en Trápaga. Luego entonces llegasteis a Trápaga y es en el Valle que lleváis exactamente aquí 48 años. Pero luego además también hay alguna sobrina, o sea que tenéis un negocio muy familiar y sobre todo muy afincado también, no solo en vuestras generaciones de la familia, sino que en muchas generaciones del Valle que te vienen con la mamá, la hija, la nieta, sí, ¿verdad? Es un negocio muy familiar, ¿no? Sí. La última ampliación que hicimos, pusimos además una barbería de caballeros, pero sí, es verdad que vienen varias generaciones de 3 miembros y actualmente tenemos una que recuerde ahora, pero igual hasta 2 de 4. O sea, viene la mamá, la hija, la nieta y el hijo de bisnieto. Qué guay, qué guay. Además, lo importante también en Peluquería Ideas es que tenemos un servicio integral, ¿no? Porque además en los tintes, todo el tema de coloramientos, todo eso lo lleváis a rajatabla, sois especialistas también en ello, ¿no? Sí, Tenéis mucha importancia eso, ¿verdad? Muchísima, porque bueno, hoy en día, tanto en moda como en tendencia, la peluquería en cuanto a corte y color va fusionada, no puede ir la una sin la otra. Y cuando empezó mi sobrina a trabajar con nosotros, pues hace unos 18 años, la verdad es que ella fue a hacer un máster de color importante y digamos que tenemos ahí especialidad. De todas formas, hablando de especialidades, muchas veces solo se habla, cuando hablamos de peluquería, sobre todo, se habla de señora, de mujer en general.
Pero antes has mencionado también, Lucero, que tenéis barbería ACE. No os queréis olvidar del hombre. Del chiqui de la casa, en fin, que es súper importante también, ¿verdad? Pues muy importante. De hecho, mi sobrina, al especializarse en color, también se especializó en caballeros, sacó su titulación, hizo un montón de cursos, puesto que hoy en día la peluquería de caballeros está muy de moda. Y hicimos otra ampliación, hicimos un anexo en la que ellos tienen su propia entrada, no tienen que pasar por nuestro salón si no quieren. Y bueno, la verdad es que ahí está y bien. O sea, que sea peluquería Ideas o sea el anexo, que vaya por aquí también la mención de barbería ACE. Barbería ACE. Para todas las edades, para todos los géneros. Si nos queremos sentir bien y cómodos al mismo tiempo, ahí estaréis, ¿verdad, Lucero? Sí, porque además los chicos hoy en día se preocupan muchísimo de delinear sus cejas, que también está el servicio, tiene muchos clientes de cejas, lo que es barbería, arreglar barbas, pero también afeitado, peluquería en general. Sí, que hoy en día nos vamos los chicos también solo a lo que tenemos aquí arriba, que hoy en día abarca un montón, como dices, cejas, barbas, en fin, un montón de cositas que tenemos que tener en cuenta y que así sea, Lucero. Sí, sois muy coquetos. Y así que claro que sí, ¿por qué no, Lucero? Muy bien, oye, gracias por este ratito agradable que me has hecho pasar y nos vemos en Peluquería Ideas y Barberías ACE también. Es que ricasco. Gracias. Si algún día necesito asesoramiento, yo sé que con Lourdes de Gaveta lo tengo todo solucionado. Lourdes, un comercio popular de toda la vida, además en el que nos podemos encontrar un montón de cosas. Así es, y te olvidas de Esti. A Esti la conocen casi más que a mí, no quiero dejarla en el rinconcillo. Entonces, sí, nos conocen de siempre y bueno, siempre digo que hay para todo, que si una sábana, que si una funda de colchón, que si un protector de colchón, en fin, que hay un poquito de todo. No hace falta ir a grandes almacenes, grandes multinacionales, para encontrarlo todo. Nada. En Gaveta, ¿verdad? En el Valle, bueno, en Trápaga no hace falta ir a ningún sitio, tenemos de todo. Pero también tenéis moda, porque hemos estado hablando de sábanas, pero también tenemos un poquito de moda, ¿verdad, en Gaveta? Un poquitín, lo básico para solucionar algo puntual, también tenemos. Lo que sí suelo ver muchas veces, Lourdes, es que, claro, hay mucha gente mayor, mucha gente con algún tipo de discapacidad, o que simplemente tienen escayola porque se han hecho una rotura de la leche. Así es. Y muchas veces no podemos ir pues, a grandes superficies, ¿no? ¿Podemos ir a Gaveta? Pues sí. Con total tranquilidad. Sí. Podemos entrar con una silla de ruedas, acceder a todo, la gente mayor se puede sentar, en fin, que cualquier persona discapacitada puede ir de compras en el pueblo también, igual que cualquiera. Y con esa cercanía y ese asesoramiento que muchas veces nosotros tampoco tenemos que saber de todo. Entonces que esté Gaveta ahí para asesorarnos, o yo qué sé, yo me pongo en la situación de muchos amigos que se están ahora independizando y que no tienen mucha idea de qué sábanas tienen que comprar o qué colcha tienen que poner a la cama. Que si quiero un edredón, que si quiero una manta, nada, allí vienes y te ayudamos. Bueno, pues para eso está Gaveta Cotton, y ahí estarán Lourdes y compañía, súper encantados de atenderles. Muy bien. Lourdes, pocholas, qué ricasco. Gracias. Yo cuando veo a la gente, lo guapa que va, con unas pieles que dan gusto y encima súper tranquilitos, digo, ¿dónde estará el secreto? Pues bueno, en gran medida en Centro de Estética y Masajes Secrets, que Yolanda, ya no es un secreto lo que hacéis. Cuéntanos un poquito en general, ¿qué es lo que hacéis? Pues en Secret es un centro innovador y joven que intentamos estar a la última en todas las técnicas y en el que se realizan todo tipo de tratamientos, corporales, reductores, reafirmantes, remodelantes,
faciales para todo tipo de piel, antiedad, reafirmantes, antiacné, hidratantes, desintoxicantes. Se trabaja también con depilación por láser. Y luego todo lo que puedes encontrar en un centro de estética, manicuras, pedicuras, lifting de pestañas, todo lo que pueda, todo lo que el cliente necesite. Y si no lo tenemos, lo buscamos. O sea que voy a salir, aparte de relajadísimo y súper estimulado, voy a salir, bueno, como un pincel. Porque además, he visto alguna vez en vuestro Instagram también, que tenéis unos cacharros así como raros, permíteme la expresión, porque claro, no tengo ni idea, pero supersónicos, parece, bueno, vamos, tecnología punta, ¿qué es exactamente eso? Es una aparatología de última generación y estos son aparatos que utilizamos dentro de lo que es los tratamientos, tanto en corporal como facial. En este caso, en Instagram solemos poner pues todas las novedades que tenemos y en este caso trabajamos con un tratamiento exclusivo nuestro que se llama Tratamiento Secret, que dentro de ese tratamiento trabajamos con una marca líder en el mercado que se llama Natura Visé. Por 3 años consecutivos ha sido la mejor marca spa del mundo y es una marca que colabora con los Oscar y con los Goya. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las celebrities, los nominados a los Oscar y a los Goya, se hacen los mismos tratamientos que van a recibir nuestras clientas en Secret. ¿En serio? Los últimos tratamientos del mercado, para que salga con unas pieles relucientes, porque hacemos tratamientos que ya van a notar resultados desde la primera sesión con sistemas no invasivos. Es todo súper agradable y a la última. Y lo más importante, Yolanda, lo que me parece es que vamos a salir, aparte de rejuvenecidos y bueno, preciosos, por supuesto, que sobre todo nuestra piel y nuestro cuerpo no va a sufrir. Eso me parece súper importante, que Centro Estética y Masaje Secrets lo garantiza. Sí. Eso, para nosotros el confort de la clienta y que salga relajada es una premisa. Intentamos que aparte de que sea efectivo, la gente salga con una experiencia maravillosa, porque luego aparte tenemos tratamientos relajantes que pueden servir para incluso regalar en esas fechas, tipo spa, exfoliaciones, tratamientos con... es que hay millones de cosas, entonces la gente si tiene algún interés en saber todo lo que tenemos, pues que nos sigan en Instagram, en Facebook. Yo con muchas cosas me he quedado, pero si algo me he quedado es que no tenemos por qué salir del valle para sentirnos una estrella. Todo eso ya no es un secreto. Está en Centro de Estética y Masajes Secrets. Es que ricasco, Yolanda. Muchas gracias a vosotros. Da igual la hora que sea ahora mismo, que comerme un pinchito de la charcutería Chili, vamos, me parece que un manjar. Chili, cuéntanos, ¿qué nos puedes ofrecer ahora mismo? A ver, yo últimamente me estoy destacando más por productos que hago de elaboración propia, tanto precocinados, en empanados, mucha carne bañada al curry. Esto con una persona experta en temas de especias que me ha metido un poquito en el mundillo ese. Entonces, gracias a él, estoy cada vez innovando y haciendo cosas más raras, por decirlo, poco vistas. O sea que encima elaboración propia, eso me parece un puntazo. ¿Y todo eso luego lo envasas o cómo nos lo podemos llevar? Lo producto fresco, luego, o sea, más que nada por pedido. Tú me dices, jueves a la tarde paso, jueves al mediodía yo me quedo, lo preparo y para las 5 de la tarde está hecho. Vale, o sea que te podemos encargar, porque a mí me parece muchas veces importante llamar por teléfono, oye, Chili, pónmelo bonito, que me paso luego a las 5, ¿no? Claro, porque igual no tengo mucho tiempo. O sea que te comprometes a ello. Todo Sí, aparte que últimamente funciona más por bajo pedido. Así, fíjate. Quitando el fin de semana, que siempre hay mucha más elaboración, pero siempre mejor bajo pedido. Vale. ¿Qué es lo que más ahora en esta época de la pandemia, qué es lo que más estás vendiendo? A ver, yo en precocinado siempre me he destacado por las pechugas rellenas de jamón serrano y queso. Y luego además los jacobos, hago para niños unos pequeñitos redondos de mortadela con un queso más suave. Eso siempre es un especial para niños. Ahí va. Qué monado. Y para la merienda también puede ser. Haz lo que quieras. Porque merienda también harás un montón. Yo suelo ser típico de eso, ir a la charcutería y prepararme algo para merendar al momento, porque Chili también te ofrece eso, claro. Sí. O sea, cualquier cosa.
Bueno, pues... Aparte que luego la casa te va dando más vueltas y cada día intentas renovarte y hacer cosas nuevas. Que cuando dices, joder, una charcutería, ¿no? Pero en una charcutería también se puede innovar y cuidando lo de casa y la elaboración propia, Chili. Eso me ha parecido... Eso siempre. Un puntazo. Gracias, Chili. De nada. Si algo tiene Iru es que nunca te vas a ir con las manos vacías a casa. Y no es broma. Yo ya me he comprado un jueguecito además de lo más diferente, pero al mismo tiempo como súper analógico, ¿no? De los de toda la vida, que también sirven para hoy. Sí, le dan una vueltita a lo de siempre, por ejemplo a los parchís, dependiendo de cómo sea el niño o qué personas vayan a jugar, pues hay un tipo de parchís o otro. Por ejemplo, si el niño es muy chiquitín, hay mi primer parchís, que es a partir de 3 años, casillas más grandes, el dado es 1, 2, 3, no llega hasta 6. Si el niño es muy movido, pues el parchís de suelo. ¡Qué guay! Luego el parchís tradicional, clásico de toda la vida, y luego, por ejemplo, está el parchís modular. El modular que tenemos ahí también, que es súper guay porque siempre no estamos igual 4 personas en casa para jugar, Eso ¿no? es, y a veces es muy incómodo cuando estamos 3. La mayoría de las familias ahora mismo son padre, madre, hijo. Claro. No hay más. Entonces es muy complicado en un parchís de 4 jugar 3. Y estas navidades como que va a ser complicado jugar a un parchís de 8 también. Entonces, pues, bueno, También. Está. Y luego tienes unos como súper extraños que son así como de piecitas de madera, que son como unos puzzles, pero luego al mismo tiempo son unos juguetes móviles, digamos. Sí, son puzzles mecánicos. Una vez formados, no necesitan ni pegamento, tampoco necesitan cortar, vienen las piezas preparadas para ello. Y una vez formados, todos tienen movimiento. Hay un coche que anda, una mariposa que las alas aletean, y luego, por ejemplo, hay puzzles para más pequeñitos, que es a partir de 6 años, y luego los puzzles ya de los mayores, que ahí te puedes esperar cualquier cosa. O sea que veo un montón de juegos súper diferentes, súper originales, pero luego tenéis ropa también. Veo ahí, sobre todo pijamas. Pijamitas de Minnie, Mickey, de Star Wars. O sea que también vendéis ropa, vamos a ver, pero esto no estamos hablando de una juguetería. ¿Sabes qué pasa? Que yo me dedico más al regalo y al detalle. Es decir, a buscar algo que pueda gustar al niño y que también la persona que lo regale le guste regalarlo. Hay gente que es muy práctica, que siempre te dicen, es que tiene de todo, es que tiene de todo. Pues por ejemplo, un pijama siempre viene bien. Efectivamente. Siempre. Encima es un pijama que, por ejemplo, tiene los perritos de la patrulla canina, que al niño le va a gustar mucho. Entonces, no dejas de regalar un pijama, pero encima que al niño le gusta. Entonces es un poquito asesorar hacia el detalle, hacia las dos partes, tanto la que regala como el regalado. Entonces lo que veo que en juguetería Iru, no, ya diríamos en regalos o en detalles Iru, lo que veo es que la edad ya no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna. Vamos desde 0 hasta 99. De hecho, es más, una de las cosas que más vendo son las tabas. Las tabas, las típicas tabas. Las típicas tabas de los abuelos. Pero tendré que volver a cogerle. Sí, las tabas. Es una cosa que a los abuelos les hace mucha ilusión jugar con sus nietos. Es una cosa muy baratita, es una caja que igual cuesta 5 euros, entonces claro, al final no es un desembolso muy grande para intentar enseñarle a tu nieto o a tu nieta una cosa que jugabas de pequeñito. Claro. Entonces es uno de los productos que más se venden, sobre todo en esta época. Qué guay, Ainhoa. Sí. Oye, un placer haberte conocido, y no te voy a mentir, a ti sobre todo sí, por supuesto, pero a tus juguetes ya ni te cuento. Muchísimas gracias, es que ricasco, agur. Necesitamos asesoramiento absolutamente en todo. Y en eso Ural de Asesores es una maravilla, porque te asesoran con tus ahorros, con lo que haga falta, ¿verdad? Pero, ¿qué ofrecéis? Porque asesoráis un montón de cosas, Lourdes. Sí, a ver, que nosotros tenemos una asesoría laboral, fiscal y contable, gestoría administrativa, y luego también somos agentes exclusivos de seguros. Y pues asesoramos pues, también sobre
sobre contratos de alquiler, extranjería, las herencias, o sea, un poco todo. Un poquito de todo. Pero luego, por ejemplo, también, hoy que estamos sobre todo conociendo a un montón de comercios del Valle, para cualquier comercio de los que hoy tenemos aquí entre nosotros, les vais a asesorar súper bien, porque necesitamos ayuda en todo, ¿no? Desde las facturas de proveedores, clientes, en fin, todo, ¿no? Sí. Sí, eso es. A ver, hoy en día los autónomos, con todas las obligaciones formales que nos ha impuesto la Diputación, es todo bastante complicado, y lo que tiene que hacer el autónomo es dedicarse a su actividad, ¿vale? Y delegar todas esas tareas que no le dan al Sí, porque además es que un autónomo tiene que ser su propio secretario, el administrativo. Entonces muchas veces no nos dedicamos directamente a lo que nos tenemos que dedicar, a nuestro producto, a nuestro cliente, porque estamos pensando en el papeleo. De todo eso ya os encargáis vosotros en Uralde y que nos quitemos eso de la cabeza, ¿verdad? Porque además cada vez hay más autónomos y estamos un poquito castigaditos. Así que en eso nos vais a ayudar. Sí, en eso. De todas formas, Lourdes, hay un punto diferenciador que a mí me gusta mucho de Uralde, que también asesoráis mucho en seguros. Y eso es algo extraordinario, porque lo necesitamos también, claro. Sí, porque nosotros somos agentes exclusivos de Seguros Bilbao y sobre todo hacemos el tema de vida. Entonces, el tema de vida, los seguros para baja para los autónomos, qué cotizar o no cotizar a la seguridad social, hacer un plan de jubilación o bien una EPSV. Entonces, es un ámbito que muchas veces los autónomos, como trabajan y pues que no se centran, ¿no? O que no piensan en ello, claro. Entonces yo soy, digamos, la responsable de hacerles que se sienten y que piensen pues en su futuro, en su familia y también en sus negocios, ¿no? Que son cosas que no... Muchas veces como que pasan por alto porque estamos metidos en la burbuja diaria, pero cuidado, que tenemos que cuidarnos, tenemos que garantizar que pase lo que nos pase, vayamos a estar bien cubiertos y cara al futuro con la que viene además. No, y más que nada porque con todo lo que hemos pasado, con el COVID, con las bajas que ha habido, que se han derivado en hospitalizaciones y demás, que igual ha habido algún autónomo que ha tenido que hacer disposiciones de dinero, entonces en función de cómo las tuvieras, entonces esos temas son muy importantes. Por cierto, Lourdes, ¿por qué en el Valle? Porque también estáis en las Arenas, pero estáis también en el Valle. Eso es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una gran cantidad importante de clientes en esta zona. Y yo, a pesar de que hoy en día existe el correo electrónico y que hay otras herramientas, yo apuesto por el contacto con el cliente. Estar con el cliente, hacer visitas o que ellos que me hagan a mí visitas, porque es en las visitas, es en el tú a tú cuando nosotros percibimos qué necesidades son las que... Claro, ahí es donde se percibe qué es lo que necesita, qué miedos tiene, qué dudas tiene, es donde sale, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni lo que queremos, ni qué dudas tenemos, ni qué problemas tenemos, hasta que nos conocemos, ¿verdad? Entonces es en el tú a tú, ¿vale? Y no en un correo electrónico, en una llamada, es en el tú a tú cuando es más fácil conocer qué necesidades y qué situación es en la que está nuestro cliente. Bueno, pues para el asesoramiento personal, por encima de lo laboral, ahí está, Uralde Asesores. Lourdes, eskerrik asko gure artean izateagatik, Bai, zuri, eskerrik asko. No sé a vosotros, pero a mí cuando me gusta alternar siempre me gusta ir al bar del pueblo. Incluso cuando hago turismo me gusta ir al bar donde va la gente de aquí. Tomás, uno de los puntos de encuentro sin duda del Valle es la Pinta, ¿verdad? Sí, bueno, al ser un local bastante espacioso, pues sí, un momento que se quiere juntar bastante gente o un grupo numeroso, pues tenemos bastante espacio para juntarnos, y aparte que lo fomentamos un poco también. Habéis hecho conciertos, monólogos, pequeñas obras de teatro, exposiciones, ¿qué no habéis hecho en la Pinta, no? Bueno, seguro que nos faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, siempre nos gusta colaborar con todas las iniciativas de cosas del pueblo, de pues, chavales que empiezan a tocar y les hace falta un sitio donde tocar, pues nosotros siempre prestamos el local. Gente que ha hecho, que le gusta la fotografía en plan amateur, pues les hemos dejado exponer, cuadros. Sin duda, estamos en una situación, estamos ante una pandemia que nos ha obligado a muchos a reinventarnos,
pero no es el caso de la pinta, porque la pinta lleva reinventándose mucho tiempo, ¿verdad? Sí, joder, nosotros, a ver, la idea nuestra era, cuando cogimos el bar, nosotros la jugamos para que fuese ya, digamos, el sitio de nuestra vida, ¿sabes? Ya, pues yo tenía, mi primo tenía 20 y mucho, yo 30 y pocos, ya llevamos 16 años con el bar. Entonces, cada vez que pasa algo, siempre hay que hacer un movimiento y prever y reinventarte si ves algo que no funciona, hacer, pues ahora con esto de la pandemia cogemos y aprovechamos y dijimos, oye, pues mira, vamos a reinvertir y ya hicimos cocina, ya también pues damos una opción de un rollo de picoteo, pues hamburguesas, platos combinados. Sí, siempre estamos buscando hacer algo, ¿sabes? Pues eso, para seguir atendiendo a la gente, porque al final la gente de todo se cansa. Entonces tú tienes una cosa que te va funcionando muy bien, pero que no quiere decir que te va a funcionar bien. Toda la vida. Toda la vida, ¿sabes? Entonces siempre tienes que dar un giro más, ¿sabes? Y esa es nuestra intención. O sea, nosotros cuando cogimos el bar, lo tenemos muy claro que iba a ser nuestro trabajo para toda la vida. Entonces, y eso sí, del pueblo, ¿sabes? No... Así que había que cuidarlo, porque iba a ser para toda la vida y al final, mientras que estás cuidando tu negocio, estás cuidando al cliente, eso está claro, ¿no? Sí, muchas cosas nos olvidamos de ello, ¿no? Siempre nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gente joven. Nuestro rango de edad está entre, pues eso, la gente empieza a venir ya con 17 años a tomarse sus colacos por la tarde, a los juegos, porque claro, cuando la gente es joven las collas son más grandes, se pueden juntar, ¿sabes? Y hasta los 24, 25, que ya al final ya empiezan a salir más del pueblo, digamos, salen del nido, ¿sabes? Pero nuestro rango de edad es esa, entonces, pues ya te digo, todas las iniciativas intentamos colaborar con ellos, pues hablamos de cosas que les gustaría hacer, ¿sabes? O otras cosas van a hacer e intentar ayudarles, echarles una mano. Oye, os hace falta, yo que sé, un bafle, pues nosotros, ¿sabes? Cosas que pueda tener yo y se las pueda... Ese asociacionismo, como decías, ¿no? Sí, porque al final es un poco la cultura que he tenido yo de chaval, vamos. Bueno, pues está claro que con toda esta pandemia, con toda esta crisis, si algo hemos echado de menos han sido los encuentros, así que en ese sentido yo tengo clarísimo que un punto de encuentro siempre será la pinta. Tomás, sí, es que ricasco. Bueno, ahora mismo vais a ver en imágenes el pedazo de masaje que me acaba de dar Aritz Fernández. Oye, me he quedado, Aritz, muy buenas, Muy buenas. Me he quedado, estoy como una rosa ahora mismo, qué tranquilidad, qué gozada. Trabajas en esto, eres joven además, o sea que vamos, le pondrás todo el amor del mundo, por lo que he notado por lo menos, para que me sienta, oye, estupendamente. Yo aconsejo a todo el mundo. Sí, bueno, nosotros en el centro siempre buscamos que lo primordial sea el paciente, que el paciente se vaya contento y que se vaya a gusto con el trabajo que realizamos. Sin duda, yo por lo menos encantadísimo que acabo de salir y que sigo aquí. Me imagino que los espectadores lo estarán viendo en la tele. De todas formas, el masajito que me acabas de dar. De todas formas, Aritz, bueno, centro de naturopatía. Soy un poquito ignorante y perdóname, en este sentido. Masaje, naturopatía, ¿dónde está la diferencia? Sí, bueno, eso es algo que es muy común, que haya un poco de duda, porque el tema de naturopatía al final engloba muchas cosas y en mi caso no deja de ser una nomenclatura de manera legal. O sea, al final hay unos conocimientos que hay que englobarlos dentro de un nombre por darle, porque tenga un sentido, pero al final el trabajo que yo hago es un trabajo de buscando la mejoría del paciente. Pues si un paciente viene con una lesión, se busca que salga lo mejor posible y que recupere lo antes posible. Al final lo que yo hago, o la manera en la que yo trabajo, es con todas las técnicas o con todos
conocimientos que yo tengo, buscar la manera de enfocarlo para que el paciente salga lo mejor posible. Ya te digo, yo puedo trabajar un poco con la osteopatía, con la medicina tradicional china, con el masaje manual quiropráctico, con un montón de cosas, con vasos, con ventosas, con vendajes, para darle al paciente un poco... Vale, pero entonces lo que me ha quedado claro es eso, porque claro, a mí me acabas de dar un masaje relajante apasionante, pero también en el caso de que tengamos algún tipo de dolor muscular, también ahí está Aritz, ¿no? Sí, realmente el masaje relajante es algo puntual porque no lo trabajo mucho, sí que es verdad que en ocasiones lo hago por petición de los pacientes, pero realmente lo que más trabajo es eso, en la sanación, entre comillas, en la mejoría del paciente. Ya. De todas formas, nuestro cuerpo, ¿cuántos músculos puede tener? No sé si te lo sabes de memoria, pero un montón. Sí. Lo tendría que mirar, Pero, ¿tú ves el cuerpo humano como dividido en X músculos? ¿O para ti el cuerpo humano es todo uno y hay que cuidarlo en conjunto? Sí, yo lo que veo es el cuerpo como un global. Para que nos entendiéramos, yo veo el cuerpo como si fuera una sábana, ¿no? Si yo estiro de un punto de la sábana se recoge por los 4 costados, no solo se recoge por ese punto. Entonces, la manera de trabajar es que igual me vienes, no, me duele la cabeza o me duele el cuello, y yo empiezo a tratarte la espalda. Eso a veces puede parecer raro, pero sí que es verdad que, bueno, soltando ciertos puntos mejoramos en otros que están igual un poco más distales o más alejados. De todas formas, tendrás público de todos los tipos, de todas las edades, con todo tipo de dolencias. Pero claro, hay un tipo de público también, y más ahora en la época de los confinamientos y todo eso, donde no hemos podido salir de casa, en los que no sé si te has planteado alguna vez el poder dar un servicio a domicilio. Sí, de hecho yo tengo el servicio a domicilio porque, bueno, yo empecé con un servicio a domicilio hace 5 años, una cosa así, y a partir de ese servicio a domicilio, como yo tenía unas sensaciones muy buenas con los pacientes, con la gente que me abría sus casas, que me trataba muy bien, decidí abrir un local y ponerme de lleno a ello. Y yo ese servicio a domicilio, pues un poco por los tiempos que corren, porque hay mucha gente con realidades muy difíciles y considero que hay que dar un servicio, porque en esto no estamos solo para ganar dinero, sino también para dar un servicio, para ayudar a la gente, pues decidí mantener el servicio a domicilio y de hecho, pues a la semana pues igual puedo hacer 20, 30 servicios a domicilio. Jolín. Bueno, pues está claro que si no podemos salir de casa, estamos viendo ahora mismo esto y tenemos algún tipo de dolencia muscular, pues ahí está, Aritz Fernández, Centro de Naturopatía, para cualquier tipo de masajes y sobre todo para sentirnos bien. Aritz, es que ricasco por el pedazo de masaje que me has dado, Es que ricasco. Zerbait argi gelditu bazait, duda gabe da gure komertzioak ondo ezagutu eta eurek baloratzea. Si algo me ha quedado claro, sin duda es conocer nuestro comercio de cerca, el que está a pie de calle, el que es como nosotros. Sin lugar a duda, con toda esta pandemia, si algo me ha quedado todavía más claro, es que necesitamos consumir más que nunca en el comercio del Valle. Así que, con todo esto, y teniendo en cuenta que no hemos podido organizar la pasarela Trapagaran-Bizia, no me queda otra que darle vida a nuestro comercio, que es darle vida a nuestro pueblo, así que directamente, ¿qué hago aquí? Me he quedado ya solo, así que me voy a consumir al comercio de nuestro pueblo. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Agur!